¿Podrías tú conducir un Fórmula 1? Digamos que una mañana te llevamos a un circuito y te presentamos un coche actual de Fórmula 1. ¿Podrías dar algunas vueltas? ¿Serías capaz de tirar fuerte? ¿O incluso de quitarle el asiento a Lewis Hamilton para la próxima temporada? Bueno, yo solía trabajar como instructor de conducción en eventos donde poníamos al volante a personas que jamás habían rodado en un circuito y lo hacían en un coche de F1 con algunos años. Pero de lo que realmente os quiero hablar es cómo de difícil es conducir un F1 para alguien que no es piloto de carreras. ¿Cuáles son los mayores desafíos y qué tan lejos estaría del ritmo? Antes de comenzar en Driver 61, corría y entrenaba, además de trabajar en varias agencias o escuelas como instructor de conducción segura y deportiva. Una de las agencias que se dedican a ese tipo de eventos es Winfield Racing School, con sede en Paul Ricard, Francia. Ellos trabajan con el equipo Alpine F1 para brindar probablemente la mejor experiencia de conducción del mundo, pilotar un Lotus F1 del 2012. El coche con el que Kimi pronunció su Leave Me Alone o Déjenme Solo antes de ganar en Abu Dhabi. El equipo de Fórmula 1 traía a sus patrocinadores e invitados para conducir el coche, la mayoría de los cuales nunca había tocado un coche de carreras y cogían directamente un Fórmula 1. Entre los invitados había personas como David Croft, Synthru Glass o Matt de WTF1, entre muchos otros que no son pilotos. Imagínate eso de ser invitado a conducir un coche de Fórmula 1 por primera vez, esa mezcla de emoción y nerviosismo. En esos eventos se brinda a los invitados un briefing o sesión informativa y un par de vueltas de reconocimiento para situarlos un poco antes de subirlos a un F4, el primer paso en una curva de aprendizaje muy pronunciada para ellos. Atención, 160 caballos de potencia, 570 kilos de peso, neumáticos slicks y alerones. Son más rápidos en circuito que la mayoría de los superdeportivos, pero también son un buen vehículo para aprender a pilotar. En esas primeras vueltas, los invitados van siguiendo a un coche guía por el circuito que va controlando un poco su velocidad, les enseña las trazadas y evalúa su nivel de conducción. Cosas tipo cómo frenan, qué tan suaves son con el volante o su manera de acelerar. Y puede parecer un poco obvio, pero aprender a controlar esas cosas es el primer desafío. Imagínate el coste si una de esas personas empotrase uno de los Fórmula 1 contra la barrera a final de recta solo porque se le ha pasado el punto de frenada. En la siguiente sesión, los pilotos vuelven a salir en el Fórmula 4, pero esta vez solos. De nuevo, los instructores están observando en cada curva para asegurar que los pilotos tengan la suavidad requerida para llevar después el Fórmula 1. Se trata de que consigan dominar la frenada con el pie izquierdo, así como las levas del cambio, además de recalibrar su percepción en cuanto a qué tipo de fuerzas G es capaz de generar un automóvil. Después de las 2 sesiones de F4, los invitados tienen un ajuste de asiento en el Fórmula 1 y después llega la hora de conducirlo. Sus caras, cuando los ingenieros encienden el motor, no tiene desperdicio. Silencio y luego ¡boom! Te quedas sordo con esos V8. Normalmente suelen salir a pista algo asustados. No olvidemos que esos coches de Fórmula 1 tienen casi 10 años, pero son un auténtico misil de 640 kilos con más de 800 caballos de potencia y unos neumáticos slicks que agarran una brutalidad. Y eso nos lleva al primer desafío, arrancar. Algo bastante fácil de hacer con tu pie en un coche de calle, ¿verdad? Pero mucho más difícil en un Fórmula 1. Para empezar, no hay embrague de pie, sino que todo se opera con la mano, como quizás habréis visto en televisión. El embrague de mano es complicado. Tiene un muelle detrás, por lo que no se siente mucho el punto de mordida y hay muy poco recorrido, lo que significa que es difícil ser suave. El F1 de 2012 que usan tiene un mapa distinto para el embrague. Como todo se hace con electrónica, puedes programar qué tan sensible es la leva del embrague en comparación con el cilindro esclavo en varios puntos a través de la liberación. Y así, dado que conseguir la salida perfecta no era necesario, el embrague se mapea para que fuera más suave alrededor del punto de mordida, permitiendo así un mejor control. La mayoría de los pilotos son capaces de arrancar en su primer intento, y así salen, con los ojos muy abiertos por el pit lane de Paul Ricard. El siguiente desafío es en realidad no ir demasiado lento. Sí. Los sistemas hidráulicos de un coche de Fórmula 1 salen del motor, por lo que cuando la velocidad del motor es demasiado baja, muy bajo de vueltas, la presión hidráulica sufre. Eso, a su vez, puede crear problemas con el cambio de marchas, ya que no hay suficiente presión hidráulica para cambiar y por lo tanto el coche se acabará calando si las revoluciones son muy bajas por demasiado tiempo. Así que imagínate sentado en un Fórmula 1 por primera vez y encima necesitas ir razonablemente rápido para que no se te cale.
Uno de los principales problemas es que este Lotus 2021 llega a las 15.000 revoluciones y los oídos de la mayoría de las personas no están sintonizados para dejar que un automóvil acelere tanto o chille tanto. De manera que suelen subir de marcha demasiado pronto o bajarlas demasiado tarde, lo que causaría el comentado problema de bajas revoluciones. Afortunadamente, estos vehículos tienen telemetría a tiempo real, por lo que el equipo puede ver las revoluciones y hablar por radio con los pilotos para pedirles que retrasen un cambio ascendente o que bajen de marcha en algún momento dado. Bien, una vez que puedes mantener las RPM lo suficientemente altas, ¿qué viene después? Idealmente frenar para las curvas, pero solo estás acostumbrado a 0,5 Gs cuando frenas conduciendo por carretera. Estos coches tienen capacidad para 5 Gs, 10 veces superior. Y frenar con fuerza no solo es necesario para aprovechar su rendimiento, sino que es necesario para que los frenos realmente funcionen. Los frenos de un Fórmula 1 están hechos de carbono y funcionan mejor por encima de los 700 grados. Cuando están fríos, llamamos frío a cualquier cosa por debajo de los 400 grados, son prácticamente inútiles. Y si en ese momento presionas el pedal con fuerza, harán muy poco. Y son aún peores si los presionas con la misma fuerza con la que presionarías el pedal de un coche de calle. Los frenos son una parte fundamental de todo el ecosistema de los coches de Fórmula 1, ya que además de detener el vehículo, el calor que genera se irradia hacia las ruedas y llega hasta el núcleo del neumático. Una vez más, esto es importante, ya que los neumáticos de Fórmula 1 fríos simplemente no proporcionan agarre. Pero volviendo a los frenos. Si no los presionas suficientemente fuerte, sentirás que el coche no frena. Pero si los presionas demasiado fuerte, se clavarán y dañarás un juego de neumáticos muy caros. Aunque esto no suele ser un problema en estos eventos, realmente nunca se ven bloqueos a altas velocidades. Las altas velocidades equivalen a mucha carga aerodinámica y por lo tanto mucho agarre, así que más dificultad de bloqueo. El núcleo del problema es que las personas normales, o sea que no son pilotos, normalmente no son lo suficientemente fuertes como para pisar el pedal del freno con la presión necesaria. Incluso si fueses un atleta y tuvieses piernas fuertes y lograses reducir la velocidad rápidamente, es probable que tu cuello no pudiese soportar la frenada, por falta de hábito y entreno. Por lo general, es lo que la mayoría de los pilotos comentan después de conducir un Fórmula 1 por primera vez. Sientes la fuerza a través de todo tu cuerpo, pero particularmente en tu cuello. Un dato: el promedio de peso de una cabeza humana está alrededor de 5,5 kilos. Súmale un casco de 1,2 kilos, multiplícalo por 5G y obtendrás 33,5 kilos de fuerza actuando sobre tu cuello. Y eso solo en la frenada. En este vídeo vemos un copilotaje con un Radical que puede producir alrededor de 3 Gs, donde vemos a una copiloto, que es una persona normal, en buena forma, y mirad cómo se le mueve la cabeza. Pero el mayor desafío es el miedo. La gente no se siente segura como para exprimir realmente el coche. Los Fórmula 1 son increíblemente rápidos. Se ven rápidos en televisión y se ven aún más rápidos en directo, pero se sienten mucho más rápidos cuando estás llevando uno. ¿Cómo es posible comprender lo fuerte que puedes llegar a pisar los frenos, lo rápido que puedes entrar en las curvas y cómo puedes llegar a acelerar? Sinceramente, los pilotos que no han estado nunca en un circuito suelen estar muy lejos del ritmo, por supuesto, pero ese no es el tema. El tema es disfrutar de la experiencia, y donde realmente suelen estar más cerca del límite de la Fórmula 1 es en la aceleración. En las rectas, la mayoría de los pilotos logran acelerar a fondo, experimentando así toda la potencia del coche e ir cambiando tan rápidamente de marchas. Lo más destacado para la mayoría de los invitados es llegar a casi 300 km por hora en la recta de atrás y girar en la curva rápida derechas en Signes, la cual no pasan a fondo como los pilotos del Mundial, pero probablemente están generando ya unos 3G, que es una locura incluso para alguien que haya corrido. Entonces, para responder a la pregunta inicial, ¿puede una persona normal conducir un coche de Fórmula 1? La respuesta es sí, claro que puedes. Pero conducirlo rápido o cerca del límite ya es otra historia. Incluso si pudieras darles una vuelta al límite en un Fórmula 1 biplaza para mostrarles de lo que es capaz el coche llegando al límite de la adherencia, su miedo los paralizaría. Se necesita mucho entreno para confiar en el coche, los neumáticos y en ti mismo para controlarlo. Además, de un buen cuello. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.